El tema correspondiente a esta semana 17 es hablar acerca de ondas electromagnéticas. También vamos a hablar acerca de la óptica geométrica. Cuando nosotros hablamos acerca de onda electromagnética, recordemos la clase pasada, hemos hablado acerca de ondas. Existían diferentes tipos de ondas y habían ondas que dependían de un medio para que se propaguen y otras no requerían de un medio, como es el caso de las ondas electromagnéticas. En este gráfico podemos ver la forma de oscilación y vemos que una onda electromagnética tiene un campo eléctrico y un campo magnético. Estas dos son perpendiculares. Vamos a hablar también acerca de la luz. La luz es un ejemplo de onda electromagnética, ya que no requiere de un medio para propagarse. Los efectos ondulatorios que se pueden generar, por ejemplo, en este caso, vemos la descomposición de la luz. Las ondas electromagnéticas son producidas por vibraciones de cargas eléctricas. Es así que el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares a la oscilación. Además de ello, son perpendiculares mutuamente. Por ejemplo, tengo acá una fuente que va a generar esta onda electromagnética, en este caso es la luz, ¿no? La onda se propaga de esta forma. Vemos la forma en la que vibran, vemos que tanto el campo eléctrico como el campo magnético son perpendiculares a la dirección de propagación. La dirección de la propagación de una onda electromagnética lo podemos determinar con la regla de la mano derecha. Por ejemplo, acá yo tengo el campo eléctrico, el campo magnético y la dirección de la propagación. Ahí tengo la regla de la mano derecha. El pulgar indica la dirección de la velocidad, el índice, el campo eléctrico y el dedo del medio vendría a ser el campo magnético. La rapidez de una onda electromagnética, recordemos que la rapidez de una onda, ¿de qué dependía? Recordar que toda onda, su rapidez es constante y lo podemos determinar en función de su longitud de onda y su frecuencia. Pero dijimos que para las ondas electromagnéticas su rapidez era equivalente a la rapidez de la luz en el vacío o en el aire, ¿no? ¿Cuánto vale esta rapidez de la luz en el vacío? La rapidez de la luz en el vacío es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces nosotros ya conocemos la rapidez de las ondas electromagnéticas cuando viajan en el vacío o en el aire. ¿Cuáles son estas ondas electromagnéticas? Tenemos a las ondas de radio, al- a las ondas infrarrojo, ¿no? A las ondas térmicas, todas las ondas de telecomunicación. Entonces no te olvides que la rapidez de la luz en el vacío o en el aire es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Esa es la aproximación. La rapidez de una onda, recordemos que es constante siempre y cuando no cambie de medio. Cuando una onda cambia de medio, también cambia su rapidez. La rapidez de una onda depende del medio. Todo medio está dado por un índice de refracción. Entonces nosotros podemos hablar acerca del índice de refracción. El índice de refracción es una cantidad adimensional y me va a relacionar la rapidez de la luz en el vacío respecto a la rapidez de la luz
en el medio en el cual se va a propagar la onda. Es una cantidad adimensional, no tiene unidades. Por ejemplo, yo puedo calcular el índice de refracción del aire. Necesitaría la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez de la luz en el aire. La rapidez de la luz en el vacío y en el aire tienen el mismo valor aproximado. Es por ello que el índice de refracción del aire es igual a 1. Si yo quiero calcular el índice de refracción del agua, necesitaría saber cuál es la rapidez de la luz en el agua. Yo puedo decir acá, esto es 3 por 10 a la 8 metros por segundo y acá la rapidez de la luz en el agua es aproximadamente 9 cuartos por 10 a la 8. Lo simplificamos y acá vamos a tener 4 tercios, más o menos. Entonces, para calcular la rapidez, ¿no? De acá nosotros podemos deducir, para calcular la rapidez de una onda, esta rapidez de qué va a depender del índice de refracción multiplicado por la rapidez de la luz, ¿no? Entonces es eso. Si yo quiero calcular la rapidez de la luz en, en el vidrio, por ejemplo, en el vidrio, necesitaría conocer el índice de refracción del vidrio. Y a ello le multiplico la rapidez de la luz en el vacío. Si yo quiero calcular la rapidez de la luz de propagación en, en el aceite, necesitaría saber el índice de refracción en el aceite. Entonces, la rapidez depende del medio en el cual se propaga. Si la onda no cambia de medio, su rapidez va a ser constante. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? Muy bien. Entonces, ya hemos visto, la rapidez de la luz depende del medio en el cual se propaga. Eso está dado por el índice de refracción. Entonces, podemos indicar que el índice de refracción es un indicador de la densidad del medio y depende de la longitud de onda. Para algunas sustancias homogéneas, como por ejemplo la luz monocromática, la amarilla tiene 2 valores. Ahí tenemos el índice de refracción del aire es igual a 1, del agua 1,33, de la glicerina, del vidrio y del diamante. Entonces, si nosotros tenemos el índice de refracción de cada uno de estos medios, yo puedo calcular la rapidez de propagación de la onda. Recordemos que la rapidez depende de quién, del índice de refracción multiplicado por la rapidez de la luz. Entonces, si yo voy a hallar acá, por ejemplo, la rapidez de propagación de la luz en el diamante, necesito el índice de refracción del diamante y le multiplico por la rapidez de la luz en el vacío. ¿Qué sucede con la longitud de onda? ¿Qué sucede con la frecuencia? Entonces nosotros decimos, recordemos que la rapidez de una onda depende de su longitud de onda y de la frecuencia. La rapidez de una onda, en este caso electromagnética en el vacío, es igual a C, longitud de onda y la frecuencia, que son inversamente proporcionales entre sí. Cuando nosotros hablamos acerca de una onda, esta onda transmite energía.
Entonces, en la transmisión de energía hablamos acerca de la intensidad. La intensidad de una onda electromagnética está dada por el campo, en este caso por el campo eléctrico, la máxima, el máximo valor, y también va a estar dado por la amplitud de oscilación del campo magnético. Estos dos valores son máximos. A ello le sumamos la permitividad magnética del medio. En este caso es el vacío. Entonces nosotros podemos indicar la unidad de la intensidad es, recordemos, watts por metro cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta la relación de que el máximo valor del campo eléctrico es proporcional al campo magnético, lo podemos reemplazar y podemos indicar la intensidad en relación del campo, únicamente del campo magnético. Cuando nosotros hablamos acerca de una onda electromagnética, una radiación electromagnética está compuesto por todo este espectro electromagnético. El espectro electromagnético encontramos las ondas de radio, las microondas, las infrarrojas, la luz, los ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Acá se han ordenado de acuerdo a la longitud de onda. Entonces vemos que las ondas de radio tienen mayor longitud de onda que los infrarrojos. A la vez vemos que los infrarrojos tienen mayor longitud de onda que la luz, que los rayos X, que los rayos gamma. Pero recordemos que la longitud de onda y la frecuencia, como son inversamente proporcionales. Entonces, si la longitud de onda aumenta, la frecuencia disminuye. La frecuencia disminuye. Cuando nosotros hablemos acerca de la luz, esta es la región visible para el ojo humano. Está compuesta por bandas, ¿no? El espectro rojo, el naranja, amarillo, el verde, ¿no? Y el violeta. Acá tenemos radiaciones electromagnéticas que tienen alta intensidad, alta energía, y otras que tienen baja energía. El rango de la luz visible es de 4 a 7 por 10 a la menos 7, ¿no? Está entre el rango del violeta y del rojo. Ese es el rango visible para el hombre. Frecuencias menores, como por ejemplo, tenemos a los infrarrojos, ya no son captados, las radiaciones infrarrojas ya no son captados por el ojo humano. Los infrarrojos, nosotros están generados por la temperatura, nosotros irradiamos calor. Este calor se propaga en forma de rayos infrarrojos, que depende de la temperatura. Si hablamos en función de la frecuencia, el rango visible para el hombre es del rojo al violeta. Recordemos que la frecuencia de rojo es de 4 por 10 a la 14 Hz y del violeta es de 10 a la 14 Hz. Recordemos que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Veamos algunos fenómenos ondulatorios, por ejemplo, cuando hablamos acerca de refracción. ¿Qué entendemos por refracción? Cuando el fenómeno de refracción se da cuando la onda no cambia de medio. La onda no cambia de medio, solamente cambia de dirección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo
esta superficie que va a actuar como si fuera una especie de espejo, cuando esta onda incide, vamos ahí, como toda superficie se caracteriza por tener una normal, entonces por acá hay una onda incidente, ¿no? Y luego veo que la onda no cambia de medio, rebota. Entonces tengo la onda incidente y la onda reflejada. La onda no ha cambiado de medio, por lo tanto su rapidez va a ser la misma, solamente ha cambiado de dirección. Veo que la onda incidente está formando un ángulo. Este es el ángulo de incidencia. La onda reflejada forma un ángulo, el ángulo reflejado. Estos ángulos son entre la onda y la normal. En el fenómeno de reflexión se cumple que el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado son iguales. Son iguales. Esa es la ley de reflexión. Mientras que cuando una onda cambia de medio, se da el fenómeno de refracción. En el fenómeno de refracción, la onda cambia de medio. Y si la onda cambia de medio, también va a cambiar su rapidez. Tenemos por este lado la onda incidente. La onda incidente forma un ángulo de incidencia con la normal. Tenemos por este lado la onda reflejada y tenemos la onda refractada. Parte de la onda se refracta. ¿Qué es lo que se cumple? Podemos indicar que lo primero que puedo visualizar es que esta onda incidente, como toda onda, tiene su rapidez, voy a poner V1, tiene su longitud y tiene su frecuencia. Esta onda refractada tiene su rapidez. La rapidez ya no es la misma porque recuerde que la rapidez depende del medio. Observo que su longitud de onda también cambia. Entonces podemos poner que la rapidez de la onda al cambiar de medio se ve alterada. La longitud de onda también depende del medio. La rapidez y la longitud de onda dependen del medio. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra característica tiene la onda? Tiene su frecuencia. La frecuencia de la onda no cambia, es constante. La frecuencia no depende del medio. ¿De qué depende la frecuencia? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? ¿No? Recordar que la frecuencia depende de la fuente que origina esta onda. Si yo hablo acerca de la luz, una fuente que genera luz vendría a ser una linterna. Entonces, la frecuencia no va a depender del medio, va a depender de la fuente que genera esta onda. En el fenómeno de refracción se cumple la ley de Snell. ¿Qué me dice? Que el índice de refracción del medio 1 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia va a ser igual al índice de refracción del medio 2 multiplicado por el seno del ángulo refractado. Listo. Eso es lo que se cumple. ¿Podemos desdoblar?
¿sí? Podemos seguir. Recuerda que el índice de refracción, ¿cómo se definía? El índice de refracción se definía como la rapidez de la luz en el vacío sobre la rapidez de la luz en el medio de propagación, en este caso es el medio 1, multiplicamos por el seno del ángulo de incidencia. Lo mismo acá, el índice de refracción del medio 2 será la rapidez de la luz sobre la rapidez de propagación en el medio 2, multiplicado por el seno del ángulo refractado. Podemos simplificar, simplificamos la rapidez de la luz y obtenemos la ley de Snell en función de la rapidez. Podemos seguir desdoblándolo por acá. ¿Te acuerdas a qué es igual la rapidez de una onda? ¿Te acuerdas? Sí, en este caso, la rapidez de una onda electromagnética es, en este caso, la longitud de onda por la frecuencia. Por acá, la rapidez del medio 2 será la longitud de la onda en el medio 2 por la frecuencia en el medio 2. Hemos indicado que cuando la onda cambia de medio, su frecuencia se mantiene constante, ya que la frecuencia depende de la fuente que genera la onda. Por eso podemos cancelar. Y finalmente tenemos los senos de los ángulos de incidencia y refractados en función de las longitudes de onda. Es igual la tenemos. ¿Te escucho? ¿Hay alguna consulta por ahí? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos, Ana? ¿Hay alguna consulta, Diego, por ahí? Entonces, hasta ahí revisamos los ejercicios de teoría para reforzarlas. Revisamos los ejercicios de clase para reforzar esta teoría. Entonces revisamos. En el ejercicio número 1 me dice determine entre qué longitudes de onda está comprendida el espectro visible, ¿no? En el aire, cuya frecuencia está comprendida entre 4 por 10 a la 14 Hz y 8 por 10 a la 14 Hz. Entonces, a mí me piden, en esta oportunidad me piden longitudes de onda. Entonces, observo el rango de frecuencias. Entonces, a mí me están dando el rango de frecuencias. El rango de frecuencias. El rango de frecuencias está entre 4 por 10 a la 14 y 8 por 10 a la 14. Ese es el rango de frecuencias. Entonces, si yo conozco el rango de las frecuencias en el aire, entonces me pueden decir cuál es el rango de frecuencias, cuál es el rango de longitudes de onda. Entonces, yo quiero saber cuál es el rango de longitudes de onda. Entonces, tú dices, pues recordar que la rapidez de una onda electromagnética o cualquier onda, en este caso de la luz, es igual a la longitud de onda por la frecuencia. ¿Está? Vemos que la rapidez, que la longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Entonces, si
nosotros conocemos la frecuencia, podemos determinar la longitud de onda. La longitud de onda es igual a la rapidez de la luz en el vacío sobre la frecuencia. Entonces nosotros decimos, para una frecuencia igual a 4 por 10 a la 14 Hz, yo puedo determinar la longitud de onda, ¿no? Podemos determinar la longitud de onda. La rapidez de la luz en el vacío es de 3 por 10 a la 8. La frecuencia 1 es 4 por 10 a la 14. Y ya tengo la longitud de onda 1. ¿Cuánto sale esa longitud de onda 1? Eso es igual a, puedo poner 3 cuartos por 10 a la menos 6, ¿no? Metros. Ahí está. Incluso puedo decir que esa longitud de onda de 3 cuartos va a equivaler a la región de la onda roja, ¿no? Acá podemos ver, ahí está el espectro visible, la roja, ¿en qué rango está? ¿Ve? El rango. Entonces ya tengo la longitud de onda 1. La longitud de onda 1 es 3 cuartos por 10 a la menos 6 metros. Lo mismo hacemos para la frecuencia 2, que es igual a 8 por 10 a la 14 Hz. Eso representa a la longitud de onda 2, que es la rapidez de la luz en el vacío sobre la frecuencia 2. La rapidez de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8. La frecuencia 2 es 8 por 10 a la 14. Y eso nos da igual a 3 octavos, ¿no? Entonces esto es igual a 3 octavos por 10 a la menos 6 metros. Entonces ya tengo el rango de longitudes de onda. Ese rango de longitud de onda será igual a 3 cuartos y 3 octavos, ¿no? Eso representa 3 cuartos, 3 octavos y el 3 cuartos. Esto representa a la longitud de onda violeta, los 3 octavos representa la luz violeta y los 3 cuartos representa la luz roja. Pero en nuestro caso solamente me pedían esto de acá, este rango, ¿no? 3 octavos por 10 a la menos 6 y acá 3 cuartos por 10 a la menos 6 metros. ¿Alguna consulta, chicos? Eso lo tenemos en la alternativa A, la respuesta. ¿Consultas hasta ahí? ¿Ninguna? Muy bien. Revisemos el ejercicio número 2. Para este ejercicio número 2, me dicen una onda
electromagnética atraviesa la interfase de dos medios diferentes. Entonces, y me indica si la rapidez de la onda transmitida disminuye en el 25% con respecto a la rapidez incidente. ¿Cuál es el ángulo de refracción? Si el ángulo de incidencia es 53. Podemos dibujar, ahí está, tengo dos medios, entonces en estos dos medios tengo, va a atravesar entre dos medios, la rapidez de la onda transmitida disminuye en el 25% respecto a la incidencia, ¿no? Disminuye el 25%. Entonces yo puedo indicar, por ejemplo, entonces, que la rapidez del medio A va a ser, por ejemplo, el 100%, ¿no? 100% de B. Entonces, si me dicen que la rapidez en el medio B va a disminuir en el 25%, entonces acá 25%, entonces acá será el 75% de B, ¿no? Y luego me piden que determine cuál es el ángulo de refracción. Si el ángulo de incidencia es 53. O sea, esto de acá es 53. Entonces nosotros decimos sabemos que el índice de refracción del medio A multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, que es 53, va a ser igual al índice de refracción del medio 2, B, multiplicado por el seno del ángulo refractado. Ahí está el teta que me pide. Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, voy a escribir mi ecuación de Snell en función de la rapidez. Entonces, para eso nosotros sabemos que el índice de refracción es igual a la rapidez de la luz respecto a la rapidez de la luz en el medio A, multiplicado por el seno de 53. Acá igual, la rapidez, el índice de refracción es la rapidez de la luz en el vacío respecto a la rapidez en el medio B, multiplicado por el seno de teta. Cancelamos y puedo obtener en función de la rapidez. Pero ya sabemos que la rapidez de A, ¿en qué relación está respecto a la rapidez de B? Entonces, la rapidez de A es como el 100% de B, multiplicado por el seno de 53. Ahí está. Seno de teta sobre la rapidez de B, que es el 75% de V. Entonces se van a los porcentajes y vamos a obtener que el seno de 53, ¿no? Acá voy a tener seno de 53, lo puedo poner acá, 100V, ahí está, se fueron los porcentajes, seno de teta, 75V. Seno de 53, ¿cuánto es seno de 53? ¿Se acuerdan? Seno de 53 es, ¿cuánto? Es 4/5. Entonces acá le voy a poner, esto de acá es 4/5 sobre 100, igual a seno de teta sobre 75V. V y V se cancelan. V y V se cancelan. Puedo simplificar. Puedo sacar acá quinta de 75, ¿no? Le puedo simplificar. Es 15. Entonces acá le pongo quinta
quinta 15, quinta 20, puedo seguir incluso simplificando, quinta 4, quinta 3. Acá puedo simplificar y me va a salir igual ¿a cuánto? A 3, 4 y 4 se cancela y me va a quedar 3. El seno de teta va a ser igual a 3 quintos. 3 quintos. Por lo tanto, ya sabes que teta va a ser 37 grados. ¿No? Acá me sale 4 quintos, acá 4, igual a seno de teta. ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? Entonces estamos aplicando acá, cuando una onda cambia de medio, la refracción, y cuando la onda cambia de medio, cambia su rapidez. Por dato de problema me dice que la onda que se transmite, o sea, en el medio 2, su rapidez es el 25%. Ha disminuido en el 25%. Entonces, si su rapidez era el 100%, entonces, y disminuye en el 25%, 100% menos 25%, eso es 75%. Teniendo la rapidez, reemplazamos en la ley de Snell y podemos decir que el ángulo refractado es de 37 grados. ¿Consultas, chicos? Ok, entonces podemos continuar con los ejercicios. Revisemos el ejercicio número 3. En este ejercicio 3 me hablan acerca de las ondas electromagnéticas. Indique verdadero o falso. Tenemos la proposición número 1. En esta proposición 1 me dice, la frecuencia de las microondas de longitud de 5 centímetros es 6 por 10 a la 9 la frecuencia. Entonces tú dices, pues, la primera proposición me dice, si la longitud de onda, ¿no? Si la longitud de onda es igual a 5 centímetros, o sea, 5 centímetros, su frecuencia será 6 por 10 a la 9, entonces tú dices, yo quiero comprobar la frecuencia. ¿Cuál será la frecuencia? Si realmente es 6 por 10 a la 9 Hz. Sabemos que la rapidez para una onda electromagnética es C, longitud de onda, por la frecuencia. Entonces la rapidez, ya sabes que es de 3 por 10 a la 8. La longitud de onda es 5 por 10 a la menos 2 y la frecuencia. Hacemos los cálculos. ¿Eso cuánto sale? ¿Te escuchó? Eso sale, muy bien, esto es 3 quintos, sube 10 y acá le puedo poner 10 a la 9, ¿no? Simplifico, quinta 1, quinta 2 y finalmente tengo 6 por 10 a la 9 Hz es la frecuencia. La primera proposición es correcta. Vamos con la segunda proposición. En la segunda proposición indican el tiempo que tarda la luz roja en recorrer 1 metro en el vacío es menor que el que tarda los rayos UV para recorrer la misma distancia en el vacío. Entonces me dice,
En este caso me dice, me hablan acerca del tiempo, ¿no? Me hablan acerca de la luz roja, y me hablan acerca de los rayos UV. Tanto la luz roja como los rayos UV en el vacío, dice, en el vacío, tienen la misma rapidez. La rapidez de la luz roja y la rapidez de los UV es la misma a 3 por 10 a la 8. Tienen la misma rapidez. Al tener la misma rapidez y de dato, te dice que recorren la misma distancia, o sea que la distancia que recorre la luz roja con la distancia que recorre los rayos UV es la misma. El tiempo será menor, te dice. ¿El tiempo es menor? Si la velocidad es la misma y la distancia que recorre va a ser la misma, eso significaría que el tiempo en recorrer la misma distancia va a ser la misma, tanto para la roja como para V. ¿Por qué? Porque tienen la misma rapidez. La rapidez de cualquier onda electromagnética es la misma. En el vacío es igual a 3 por 10 a la 8. Por eso indicamos que esta segunda proposición es incorrecta. Esta segunda proposición es falsa. Falsa porque la rapidez de la luz en el vacío, la luz roja y la UV es la misma. ¿Consultas hasta ahí, chicos? ¿Ninguna? Entonces vamos con la tercera proposición. En la tercera proposición te hablan acerca de la longitud de onda. La longitud de onda correspondiente a una onda de radio. Entonces me están dando la frecuencia de la onda de radio. La frecuencia de la onda de radio es de 100 Hz. Entonces me dice, la longitud de onda correspondiente a la frecuencia de 100 Hz, ¿cuánto será? ¿Cuánto será esta longitud de onda de radio? ¿Cuánto será? Entonces aplicamos la ecuación de la rapidez para una onda electromagnética. Recuerda que la rapidez de la onda de radio es igual a c. Y esto es 3 por 10 a la 8 en el vacío o en el aire. Entonces ya tengo la rapidez de la onda es igual a longitud de onda por la frecuencia. Despejamos la longitud de onda. La longitud de onda es c sobre la frecuencia. 3 por 10 a la 8 sobre 100, que le puedo poner como 10 al cuadrado. ¿Cuánto sale la longitud de onda? ¿Te escucho? Eso es igual a 3 por 10 a la 6. 3 por 10 a la 6 metros. Por eso indicamos que la tercera proposición es correcta. Entonces, mi respuesta se encontraría en la alternativa B. Entonces, no te olvides que cualquier onda electromagnética se propaga, cuando se propaga en el vacío, su rapidez es igual a 3 por 10 a la 8. ¿Ya? 3 por 10 a la 8. Hasta ahí, chicos, los escucho. Si tienen alguna consulta. Entonces, seguimos con la teoría entonces.
Incluso podemos consultar el ejercicio número 4, ¿no? Tenemos el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 dice, un láser incide sobre un espejo plano A, reflejándose en el espejo B. Entonces, ahí está. Un rayo incide en este espejo A, reflejándose en el espejo B, que forma un ángulo de 60 grados con la vertical, como se muestra en la figura. Determine la medida del ángulo de incidencia inicial. Entonces me piden la medida del ángulo de incidencia inicial. Entonces, ¿dónde empezó? Empezó por acá, ¿no? Por acá. Entonces, este es el ángulo de incidencia inicial, teta. Este espejo A, porque es un espejo, este espejo A tiene una normal. Esta es la normal de A. Entonces, ¿qué hace la normal? La normal está dividiendo a estas dos ondas. Esta es la onda incidente y esta vendría a ser la onda reflejada. Este ángulo de incidencia y este ángulo reflejado tienen que ser iguales porque la onda no ha cambiado de medio. Choca con el espejo B. Choca con el espejo B. Entonces, al chocar con el espejo B tiene otra normal. Esta es la normal del espejo B. Entonces, este espejo B, este es su ángulo de incidencia, que le puedo poner beta, y este es su ángulo reflejado, que también es beta. Entonces, yo quiero calcular el valor del ángulo de incidencia inicial, o sea, el teta. ¿Cómo puedo calcularlo? ¿Qué podemos hacer? Recordemos nuestros conocimientos básicos de geometría y vamos a analizar por este lado este ángulo de 18, ¿no? Entonces yo puedo decir, a ver, este es 90 grados porque es la normal, entonces tengo en el espejo A, en el espejo B, en la normal B. Entonces yo tengo que beta más 18 va a ser igual a 90. Por lo tanto, beta va a ser igual a 72. Beta es 72. Entonces yo puedo seguir y puedo indicar acá lo mismo. Este es 90. Le puedo poner alfa. Puedo indicar también que beta más alfa es 90. Pero ya sabes que beta es 72 más alfa. ¿Cuánto sería alfa? Alfa 18. igual a 18. Sí, muy bien. Si ya tengo alfa, puedo analizar en este triangulito, ¿no? Analizamos y decimos, esta de acá es 90. Esta de acá es 90. Entonces puedo aplicar acá y decir qué ángulo sería acá, en este triangulito. Acá este angulito, ¿cuánto sería? Sería 90 menos teta. Y finalmente puedo analizar en esta figura, en este triángulo. Analizamos en este triángulo y tú dices la suma de dos ángulos internos te da un ángulo externo. O sea, por geometría, sabemos que la suma de dos ángulos internos,
ahí están los dos ángulos internos, te va a dar un ángulo externo, que sería 60. Pero ya sabes cuánto vale alfa. Alfa es 18 más 90 menos teta. Es igual a 60. ¿Cuánto vale teta? ¿Cuánto es teta? Acá tenemos ¿cuánto? 108 menos 60, ¿no? 48. Claro, tengo 108 menos 60, eso es 48. Muy bien, 48 grados. Consultas, chicos, entonces acá lo único que hemos aplicado es el fenómeno de reflexión. La onda reflejarse, los ángulos son iguales, pues, ¿no? Acá yo observo que este ángulo de incidencia, le he puesto teta, este es el ángulo reflejado, teta. Esta es la normal del espejo A. La onda llega al espejo B y se ocurre nuevamente la reflexión. La onda se refleja nuevamente. Entonces tengo nuevamente un ángulo de incidencia, beta, y un ángulo reflejado que también sería beta. Me piden a mí el ángulo de incidencia inicial, o sea, el ángulo que se ha formado en el espejo A. Y eso sale 48 grados. Muy bien. Consultas hasta ahí, los escucho, los leo. Hemos resuelto los 4 primeros ejercicios. Hemos hablado acerca de ondas electromagnéticas. ¿Consultas? Ok. Entonces continuamos con la definición. Entonces no te olvides que cuando hablamos acerca del espectro electromagnético, este espectro electromagnético está formado por las ondas electromagnéticas. Entonces la rapidez de todas estas ondas electromagnéticas, todas estas, su rapidez es igual a la rapidez de la luz en el vacío o en el aire. Eso es siempre cuando en el vacío o aire. Si me hablan acerca de una estación de radio, una onda de radio, entonces una onda de radio tiene una rapidez de 3 por 10 a la 8 siempre y cuando se esté propagando en el vacío o en el aire. ¿Las ondas de radio y los rayos X tienen la misma rapidez? Sí, siempre y cuando se propagan en el mismo medio. Ahora vamos a hablar acerca de que existen otros fenómenos ondulatorios, como por ejemplo la dispersión, ¿no? La luz se puede dispersar. La luz blanca se puede descomponer al chocar con este prisma. Entonces, esta luz blanca se puede descomponer y la luz que podemos visualizar es la que tenga mayor frecuencia, ¿no? También tenemos, ahí está la dispersión de la luz en función de la propagación. La luz blanca, esa es la dirección, pero esta de acá vemos que esta luz al incidir con el prisma cambia de medio, cambia su rapidez, se va a difractar, ¿no? Se va a difractar. Podemos observar que para, en este caso, los que tienen mayor dispersión son los rayos rojos, naranjas, amarillos, verdes y el violeta. Esos son los que tienen mayor dispersión, mayor ángulo de dispersión. También podemos observar los que tienen menor ángulo de dispersión. En este caso vendría a ser por el color violeta. Otro fenómeno es la interferencia. Cuando dos ondas se superponen, esta superposición puede hacer que la onda se anule o no.
En este caso, tengo la suma de estas dos ondas, me da esta onda, y esta onda puede tener mayor amplitud o también se puede anular. Se le llama interferencia constructiva cuando la suma de estas dos ondas me da una onda con mayor amplitud. Pero también tenemos el caso de la interferencia destructiva. Esta interferencia destructiva lo que hace es anular estas dos longitudes de onda. Entonces la onda se anula. Amplitud cero. Tenemos la difracción. Este fenómeno de difracción, observamos que la onda cambia de dirección al encontrar un obstáculo, ¿no? Cambia de dirección, se refleja. Con respecto a sus longitudes de onda, también podemos decir lo siguiente, que la longitud de onda es comparable con A, y A vendría a ser un valor aproximadamente el valor de la longitud de onda. Es una aproximación. Eso se da cuando la onda encuentra un obstáculo. La polarización. Podemos indicar que las únicas ondas que se polarizan son las ondas electromagnéticas. Todas las ondas electromagnéticas se polarizan. Las mecánicas no, solo las ondas electromagnéticas. Entonces, ¿en qué consiste este fenómeno de polarización? Entonces, observo por este lado, las ondas electromagnéticas inciden sobre esta superficie y al atravesarlo, puedo observar que la onda sale en una sola dirección, así como un movimiento eh, senoidal, ¿no? Entonces acá yo tenía tanto el campo eléctrico como el campo magnético, eran perpendiculares, entonces tenía una oscilación, ¿no? Acá tengo la oscilación no polarizada y por este lado observo las direcciones, son varias direcciones de la vibración, mientras que cuando pasa por el polarizador, observo que solamente tiene una dirección la vibración. ¿Ya? Entonces, lo que nos vamos a centrar en esta última parte es hablar acerca eh, de los espejos y de las lentes. ¿Cuál es la importancia de hablar acerca de los espejos y las lentes? Por ejemplo, acá yo tengo un espejo y la imagen que se va a formar en el espejo va a depender de la posición del objeto respecto al espejo. Si yo cambio la posición al objeto, la imagen se va a ver afectada. Acá puedo obtener otro tipo de espejo, ¿ya? Un espejo esférico. Tengo el objeto. Si el objeto cambia de posición, la imagen también cambia de tamaño. Incluso se puede hasta invertir, ¿no? Acá yo observo que cuando el espejo se acerca, cambia de tamaño. Acá puedo tener una lente, en el caso de las lentes también cómo se forman las imágenes. En el caso de las lentes están formadas por dos espejos esféricos, por eso es que tenemos dos focos. Entonces vamos a explicar cada una de ellas. Empezamos hablando acerca de, cuando hablamos de espejos, hablamos acerca de reflexión, ¿no? La reflexión de la luz incidente, los rayos reflejados y la normal están en el mismo plano, eso no te olvides. Acá yo tengo nuevamente la onda incidente, el rayo reflejado y la normal. Se encuentran en el mismo plano, en el mismo plano.
También el ángulo de incidencia y el ángulo reflejado se encuentran, tienen el mismo valor. Vamos a hablar acerca de el tipo de espejos, ¿no? Tengo, por ejemplo, el espejo plano. El espejo plano se caracteriza porque el objeto y la imagen van a tener el mismo tamaño. Entonces, cuando nosotros querramos dibujar a la imagen, vamos a trazar por lo menos 2 rayos. Entonces, acá yo trazo un rayo incidente que es paralelo al eje óptico, este se llama eje óptico. Entonces, cuando el rayo incide paralelo al eje óptico, el rayo se refleja en dirección opuesta. Luego tengo el segundo rayo, incide en la parte central del espejo y también se refleja. Nosotros podemos prolongar los rayos reflejados. Este es el rayo reflejado, este también es el rayo reflejado, lo prolongamos y la intersección de los rayos reflejados me va a dar a la imagen. Pero esta es la intersección de los rayos reflejados, la prolongación me da una imagen virtual. Entonces, en un espejo vamos a tener 2 zonas, una zona real, esta es la zona real, y esta es la zona virtual. En el espejo plano, la imagen siempre se encuentra en la zona virtual y se cumple que la distancia del objeto, que le voy a representar con S sub 0, la distancia del objeto y la distancia de la imagen al espejo son iguales. La altura del objeto y la altura de la imagen también son iguales, tienen la misma medida. Eso es lo que se cumple. Tenemos los espejos esféricos. Tenemos de 2 tipos. Un espejo cóncavo, también llamado convergente. Este espejo cóncavo, los rayos de luz reflejados convergen en un punto llamado foco. Entonces, este es la zona cóncava, este es el espejo. Tiene la forma cóncava, de ahí su nombre. Este es el eje óptico. Este es el centro. Este es el vértice y este es el foco. Si yo trazo los rayos reflejados, los rayos incidentes, este es el reflejado, todos los rayos que inciden van a reflejarse pasando por el foco. Esa es la característica de un espejo cóncavo. Todos los rayos reflejados se intersectan en el foco. Mientras que el espejo convexo, o también llamado divergente, los rayos reflejados parecen diverger en el foco. O sea, ¿qué significa ello? Si nosotros trazamos los rayos reflejados, los rayos incidentes, este se refleja en esta dirección, incide y se refleja. Pero si nosotros hacemos la prolongación de los rayos reflejados, lo prolongo, mira, prolongamos acá y lo prolongamos por este lado. Entonces la prolongación de los rayos reflejados parecieran diverger del foco. Eso es lo que te dice. O sea, la prolongación de los rayos reflejados se intersectan en el foco. Esa es la diferencia entre el espejo cóncavo y el espejo convexo. ¿Ya? No te olvides, F representa el foco, V al vértice y C es el centro de curvatura. Este es el eje óptico. También podemos decir que ahí tengo la distancia del centro al vértice. Se le llama radio, ¿no? Distancia del foco al vértice, le vamos a llamar distancia focal con una letra minúscula.
Acá tengo del vértice al centro, radio, del foco al vértice, distancia focal. Y se cumple, para todo espejo esférico, se cumple que la distancia focal es la mitad del radio. La distancia focal es la mitad del radio. ¿Ya? Entonces, hablemos, a ver, vamos a ahora ver cómo se forman las imágenes. Primero, en el espejo cóncavo. Entonces, tengo un espejo cóncavo, tengo la imagen, ahí está el objeto. El objeto siempre se encuentra en la zona real. Esta es la zona real. Y esta por acá va a ser la zona virtual. Entonces, para ubicar a la imagen, tengo que trazar por lo menos 2 rayos. Entonces, en esta oportunidad vamos a trazar 3 rayos, ¿ya? Este es el centro, foco. Este es el primer rayo que incide. Rayo incidente. Y se refleja. Recuerda que los rayos que inciden, en este caso para los espejos cóncavos, los rayos reflejados se intersectan en el foco. Ese es el primer rayo. El primer rayo incide paralelo al eje óptico, este es el eje óptico, y el reflejado pasa por el foco. El segundo rayo que incide pasa por el foco. Cuando el rayo pasa por el foco, se refleja paralelo al eje óptico. Ese es el rayo 2. Por último, el tercer rayo va a incidir pasando por el centro. Cuando el rayo pasa por el centro, se refleja el rayo reflejado va a pasar por el centro, pero en dirección opuesta. Entonces, esos son los 3 rayos. La intersección de estos 3 rayos reflejados me va a dar la ubicación de la imagen. Esta es la imagen. Decimos que la imagen es real porque se encuentra en la zona real. Todo esto es la zona real. Si la imagen hubiera estado en esta región, le llamamos imagen virtual. La distancia del objeto al vértice, porque este es el vértice, esa es la distancia del objeto al vértice, S sub 0. La distancia de la imagen al vértice lo vamos a representar con S sub i. Distancia de la imagen al vértice. La altura del objeto, la altura de la imagen. Entonces no te olvides que para poder trazar a la imagen, por lo menos tengo que trazar 3 rayos. El primer rayo es un rayo que incide paralelo al eje y cuando se refleja pasa por el foco. El segundo rayo que incide pasa por el foco y se refleja paralelo al eje del espejo. El tercer rayo incide pasando por el centro y se refleja en sentido contrario. Esos son los 3 rayos que me sirven para poder ubicar a la imagen. Entonces vamos a ver que para cuando nosotros hablamos acerca de la imagen que se forma, este objeto tiene varias posibles posiciones. Por ejemplo, a medida que se acerca el objeto al espejo, la imagen va a cambiar de dirección, va a cambiar de posición también. Entonces, puedo ubicar al objeto en el centro. Puedo ubicar al objeto entre el centro y el foco. También el objeto puede estar en el mismo foco o entre el foco y el vértice. Veamos. Me dice, si el espejo entonces cóncavo, no te olvides, este espejo cóncavo puede formar imágenes, los espejos cóncavos forman imagen, los espejos cóncavos pueden formar imágenes reales o virtuales. Los espejos cóncavos pueden formar
forman imagen real o también virtual. ¿De qué va a depender? Va a depender de la posición del objeto. Entonces, si el objeto se encuentra a la izquierda del centro, la imagen es real invertida, como vimos acá. Acá, por ejemplo, en este gráfico, puedo decir que la imagen es real y también se encuentra invertida y de menor tamaño. Eso sucede cuando el objeto se encuentra a la izquierda del centro. Cuando el objeto está en el foco, cuando el objeto se encuentra en el foco, la imagen va a ser infinita. ¿Ya? Y luego tenemos, mira acá está, el primer rayo que incide, paralelo al eje óptico y al reflejarse pasa por el foco. El segundo rayo que incide, ¿no? Pasa por el centro y se refleja en dirección opuesta. Entonces, para poder ubicar a la imagen, tengo que trazar los rayos reflejados. Este es el rayo reflejado. Este es el rayo reflejado. No se intersectan en la zona real. Mira, esta es la zona real. Zona real. Pero en la zona virtual se intersectarán. Tampoco se intersectan en la zona virtual. Entonces, como no se intersectan ni en la zona real ni en la zona virtual, decimos que cuando el objeto se encuentra en el foco, no se forma imagen. O también podemos decir que la imagen es infinita. Entonces, los espejos cóncavos pueden formar imagen real, pueden formar imagen virtual o también no formar imagen. ¿Cuándo no forman imagen? Cuando el objeto se encuentra en el foco. No forman imagen o también puedo decir que la imagen es infinita. ¿Ya? Podemos indicar ahora, el otro caso es cuando el objeto se encuentra entre el foco y el vértice. Cuando el objeto se encuentra entre el foco y el vértice, ¿qué tipo de imagen formarán? Primer rayo que incide, paralelo al eje óptico, y cuando se refleja va a pasar por el foco. El segundo rayo que incide, ahí está, se refleja en dirección opuesta al foco. Si nosotros prolongamos la prolongación de los rayos reflejados, no se intersectan en la zona real. Ahí está, no se intersectan, pero en la zona virtual sí se intersectan. Esta es la zona virtual. Como los rayos reflejados se intersectan en la zona virtual, ahí en esa zona se encuentra la imagen. Y digo que la imagen es virtual porque se encuentra en esta zona virtual. Entonces, los espejos cóncavos pueden formar imagen virtual. ¿En qué caso? Cuando el objeto se encuentre entre el foco y el vértice. Y esta imagen virtual es de mayor tamaño. Es mayor tamaño. Por eso indicamos que los espejos cóncavos pueden formar imágenes reales, pueden formar imágenes virtuales o a veces no formar ninguna imagen. ¿De qué va a depender? Va a depender de la posición del objeto. Profesora, Ahora disculpe, veamos, dime. entonces yo puedo decir si en un problema me dicen que la altura de la imagen es el triple o el cuádruple de la imagen del objeto, entonces puedo decir que me encuentro que la imagen está en la zona virtual. No, 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 no necesariamente. O sea, como acá, por ejemplo, en este caso, vamos acá. Acá vemos que el objeto se encuentra a la izquierda del centro, pero mira, acá la imagen es invertida. Pero si este objeto se va
va cambiando de posición, va a cambiar la altura de esta imagen, pero la imagen te va a salir invertida. Por ejemplo, acá lo habíamos puesto en una animación. Acá está la animación, me parece. En la teoría lo digo. ¿Dónde está la animación? Lo había puesto creo que por acá. Hay una animación que en este caso los espejos, su posición va a depender de la formación de imágenes. No sé dónde. Ya, entonces, acá es lo que tenemos. Mira, este es en un espejo cóncavo. Entonces, acá tengo una posición. Entonces, la otra posición sería, si lo colocara, por ejemplo, el objeto, lo coloco en el, acá. Entonces, acá yo voy a trazar el primer rayo, rayo 1, y por acá se va a reflejar pasando por el foco. Ahí está. El segundo rayo va a ser un rayo que pasa por el mismo foco. ¿Ya? Y se va a reflejar acá. Y más o menos la intersección de los rayos te va a salir acá. Y esta imagen, mira, va a ir, esta es la altura de la imagen. La imagen va a ir creciendo, ¿no? La imagen va a ir creciendo. Hasta va a haber un momento en que el objeto se va a encontrar acá en el mismo centro. Y hemos indicado que cuando el objeto se encuentra en el mismo centro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Te acuerdas qué es lo que ocurre? Cuando el objeto Sí, son iguales. ¿no? Cuando se encuentra en el mismo centro, ¿cómo es la imagen? ¿No? La imagen es ¿no? Es invertida. ¿Cómo es la imagen? Cuando está en el centro, el objeto. ¿Cómo sería la imagen? ¿Igualito? Igual del mismo tamaño. Entonces, mira, acá tengo el objeto. Igual puedo hacer. El primer rayo y se va a reflejar pasando por el foco. Aquí está. El segundo rayo ya no lo puedo trazar porque el segundo rayo es el segundo rayo es un rayo que pasa por el foco y se va a reflejar por acá. Y la imagen también va a ser mayor. Entonces, pero las imágenes van a ser invertidas, ¿no? Entonces yo no puedo decir que si es que la imagen es mayor que el objeto, la imagen se va a encontrar en la zona virtual, dependiendo, ¿no? Si te dice si es derecha, ¿no? Porque acá observo que mientras el objeto se encuentre a la izquierda del centro, van a formar imágenes, sí, imágenes que a medida que se acerque al centro va a ir aumentando, pero las imágenes son de menor tamaño, invertidas y reales. Pero en el caso que el objeto se encuentre entre el foco y el vértice, va a formar únicamente imágenes virtuales. Entonces, eso es siempre y cuando el objeto se encuentre entre el foco y el vértice. ¿Ya? Entonces, y estas imágenes que forman son imágenes de mayor tamaño. Entonces, como tú dices, si la imagen es virtual, si un espejo cóncavo puede formar imágenes virtuales, sí, siempre y cuando se encuentren en el foco y entre el vértice. Y estas imágenes son de mayor tamaño. Eso es. Entonces, para formar una imagen virtual, ¿de qué depende? Depende de la posición del objeto. No sé si quedó claro. Sí, profesor, gracias. Ok. Entonces, estamos hablando de los espejos cóncavos. Los espejos cóncavos pueden formar tanto imágenes reales como imágenes virtuales. Además, los espejos cóncavos no siempre forman imágenes.
Por ejemplo, no forman imagen si se encuentran en el mismo foco. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del espejo convexo. Los espejos convexos solamente forman imágenes virtuales, ¿no? Los espejos convexos únicamente forman imágenes virtuales. Entonces, este es un espejo convexo. Ahí está, convexo. Este es el vértice, centro, foco, y este es el vértice. Este es el eje óptico, el objeto. Entonces el objeto, hemos dicho que siempre va a estar en la zona real. Es la zona real. Zona real. Atrás del espejo es la zona virtual. Esta es la zona virtual. Y observo que el espejo convexo, tanto el vértice como el foco como el centro, se encuentran en la zona virtual. Entonces es imposible que este objeto esté en el foco, pues es imposible que el objeto esté entre el foco y el centro. Entonces, el objeto solamente va a tener una posición respecto al espejo. Trazamos nuestros rayos. El primer rayo incide paralelo al eje óptico y cuando se refleja va a pasar por el foco. Pero como este es un espejo convexo, la prolongación va a pasar por el foco. Ahí está la prolongación. El segundo rayo que incide, ¿te acuerdas que pasaba por el foco, la prolongación, y se reflejaba en dirección opuesta? El tercer rayo que incide va a pasar por el mismo vértice y se va a reflejar en dirección opuesta. Si nosotros prolongamos los rayos reflejados, prolongo los rayos reflejados, la prolongación de estos tres rayos reflejados me va a dar la ubicación de la imagen. Ahí está. Esta es la imagen. La imagen es virtual, se encuentra en la zona virtual. Puedo indicar que toda imagen virtual se forma por las proyecciones. No se forman por los rayos reflejados, sino por las proyecciones, las alargaciones de los rayos reflejados. Entonces, por eso indicamos que un espejo convexo solamente forma imágenes virtuales. Imágenes virtuales de menor tamaño. Esta es la distancia del objeto al vértice. Esta es la distancia de la imagen al vértice o al espejo. La altura del objeto, la altura de la imagen. ¿Qué es lo que podemos observar? Podemos observar que el primer rayo que incide, la proyección de rayo reflejado pasa por el foco. El segundo rayo que incide está dirigido al centro y la proyección pasa en sentido contrario. El tercer rayo pasa por el vértice y se refleja en dirección opuesta. Las prolongaciones de los rayos reflejados van a darte la ubicación de la imagen. En todo espejo esférico, ¿qué es lo que se cumple? Esta relación, la relación de las inversas de la distancia. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta en esta ecuación? En esta ecuación tenemos que tener en cuenta la regla de los signos. O sea, la distancia del objeto, esta distancia del objeto siempre es positiva, siempre positiva. Pero esta distancia de la imagen puede ser positiva o negativa. Depende en qué zona se encuentre. Puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, esa regla de los signos lo tenemos acá. ¿Ya? La distancia del objeto, la distancia de la imagen. Puede ser positiva o negativa. Positiva si forma una imagen real. Y negativa si es una imagen virtual. Entonces, no olvidemos eso por este lado. La distancia de la imagen es positiva, ¿sí? Acá tengo una imagen real. Si la distancia de la imagen es negativa, es porque te da una imagen
virtual. Lo mismo, la distancia focal puede ser positiva o puede ser negativa. ¿De qué depende el signo? El signo de la distancia focal depende del tipo de espejo. Entonces, ¿qué me dice esta regla de signos? La distancia focal es positiva o negativa si es un espejo cóncavo, positiva y negativa si es convexo. Entonces, positiva, cóncavo, cóncavo y negativa, convexo. De eso. Entonces, si te dice un ejercicio, el radio de un espejo cóncavo es 20 centímetros. Entonces ya sabes que la distancia focal es 10 centímetros. Pero ¿es positiva o negativa? Ah, ya. ¿Cómo qué tipo de espejo es? Convexo, negativa. Cóncavo, positiva. Entonces, cuando yo reemplace en esta ecuación, tengo que tener en cuenta esa regla de signos. No te olvides. La otra relación que tenemos que tener en cuenta es el aumento. El aumento es una relación de el tamaño de la imagen con el tamaño del objeto. La altura de la imagen respecto a la altura del objeto. Este aumento también puede ser positiva o negativa. ¿De qué depende? Me dice así. El aumento puede ser positiva o puede ser negativa. Positiva si la imagen es derecha, hacia arriba, pues. Y negativa si es invertida. La regla de los signos me dice eso. Este aumento puede ser positiva si es derecha, o sea, hacia arriba la imagen, y negativa si es invertida. Si la imagen te sale hacia abajo. También podemos expresar al aumento en función de las distancias. La distancia de la imagen y la distancia del objeto, pero le vamos a anteponer el signo menos. El signo menos. Entonces, no olvidemos estas relaciones que la vamos a utilizar a la hora de resolver los ejercicios. Revisemos ejercicios relacionados a esta parte de la teoría. Ahí tenemos el ejercicio número 5. Le dice, un objeto se encuentra a 16 centímetros del vértice y es un espejo cóncavo. Si el tamaño de la imagen es la cuarta parte del objeto, determine la distancia focal. Entonces te está diciendo, el objeto se encuentra a 16 centímetros. Te están dando la distancia del objeto, ¿no? Entonces, tus datos. La distancia del objeto al vértice es de 16 centímetros. Y no te olvides que esa distancia siempre es positiva. Si el tamaño de la imagen es la cuarta parte, entonces te están indicando que el tamaño del objeto, el tamaño de la imagen es la cuarta parte, el tamaño del objeto. Con eso me dicen que determine la distancia focal. Y esta distancia focal te va a salir positiva porque es un espejo cóncavo. Pero bueno, vamos a ver. Entonces nosotros decimos, no te olvides, para hallar la distancia focal necesitaría el radio de curvatura, que no te lo dan, pero también puedo utilizar esta relación, que la inversa de la distancia del objeto más la inversa de la distancia de la imagen es igual a la inversa de la distancia focal. Entonces, yo puedo aplicar esta relación. Pero para aplicar esta relación necesitaría conocer la distancia de la imagen. Entonces, ¿cómo hallo la distancia de la imagen? Puedo indicar que el aumento es igual a la altura de la imagen respecto a la altura del objeto.
O también puedo decir, escribirlo en función de la distancia de la imagen respecto a la distancia del objeto, pero con signo negativo. Entonces, puedo aplicar esa relación. Podemos aplicar esa relación. Esta relación me ayudaría a conocer la distancia de la imagen. Entonces, acá tengo esto de acá, le puedo poner un cuarto, lo puedo poner como 0,25, h sub 0. Entonces, la altura de la imagen es 0,25, h sub 0, la altura del objeto, menos la altura de la imagen, la distancia de la imagen, y la distancia del objeto es de 16 centímetros. Hacemos los cálculos y me va a salir acá esta distancia, me va a salir igual a 4 centímetros. No te olvides que cuando nosotros reemplazamos acá, el aumento puede ser positivo como negativo. Entonces acá puedo observar que el aumento era negativo cuando la imagen era invertida. Acá observo que esta imagen está invertida. Es por eso que tiene que salirte acá negativo. Negativo y negativo te va a salir positivo. Esa es la distancia de la imagen. Esta imagen es una imagen real, porque es positiva. Y eso es cierto, porque si nosotros trazamos nuestros rayos, puedo decir que la imagen es una imagen que se encuentra en la zona real. Imagen real. ¿Ya? Entonces reemplazamos acá, la distancia del objeto es de 16 centímetros. La distancia de la imagen es 4 centímetros y ya puedo hallar la distancia focal. Entonces la distancia focal, ¿cuánto será? Sería 16 por 4 sobre 16 más 4, ¿no? Y eso es igual a, tengo 20, ¿cuánto sale? Eso es igual a 3,2 centímetros, ¿no? Esa es la distancia. Entonces la distancia focal es 3,2 centímetros y es positiva porque justamente te tiene que salir positiva porque el espejo es un espejo cóncavo. Espejo cóncavo. Por eso salió positivo. Profesora, disculpe, Dime. aparte de la imagen, ¿cómo dedujo que era invertido la altura de la imagen? Ya, porque acá te está diciendo el objeto, te está diciendo acá que el objeto se ha reducido a la cuarta parte. Entonces, si se ha reducido en la cuarta parte, tú ya sabes que no está en la zona, porque ya hemos visto los casos, ¿no? Y por ahí un alumno me dijo, profesora, o sea que cada vez que para el caso de un espejo cóncavo, cada vez que la imagen es mayor al objeto, es porque porque es una imagen virtual, ¿no? En la zona virtual. Acá me está diciendo que la imagen se ha reducido. Entonces, si la imagen se ha reducido, si la imagen se redujo a la cuarta parte, entonces esta imagen se encuentra en la zona real, ¿ya? En la zona real. No sé si me dejo entender. Por Sí, eso es que sí, yo profesora, gracias. asumí que se encuentra en la zona real por este dato que me dice que la imagen
se ha reducido a la cuarta parte. Si se redujo a la cuarta parte, entonces la imagen es real. Y si la imagen es real, acá para un espejo cóncavo tiene que ser invertida. Y si es invertida es porque en este caso el aumento va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, los espejos cóncavos, su imagen es de menor tamaño y necesariamente va a ser invertida. Para un espejo cóncavo, si su imagen es aumentada, necesariamente es derecha hacia arriba y es virtual. Lo vimos en los dibujos, por eso es que he asumido acá que la imagen era real porque se redujo de tamaño, y si es una imagen real es invertida, por eso es que acá coloqué el signo negativo. Acá coloqué el signo negativo. ¿Ya? Y operando, mira, puedo comprobar que la distancia de la imagen me salió positiva. Y si sale positiva, según la regla de los signos, es una imagen real. ¿Ves? Estoy verificando lo que ya había asumido ya, ¿no? Acá también, al reemplazar en esta ecuación, he hallado la distancia focal y en esta distancia focal me salió positivo y con eso compruebo que es un espejo cóncavo que ya me estaba dando de dato. A ver, continuamos entonces reforzando esta parte con el ejercicio número 6. En este ejercicio número 6 me hablan de un estudiante. Un estudiante está ubicado a 3 metros del vértice de un espejo esférico, convexo. Entonces, si el espejo es convexo, ¿cómo es la distancia focal? Negativa, ¿no? Negativa por la regla de los signos. Entonces, vamos. Entonces, este espejo convexo, ¿no? El estudiante se encuentra a 3 metros, entonces ya tengo la distancia del objeto. No te olvides que la distancia del objeto siempre es positiva. La distancia focal es negativa porque ya hemos dicho que este es un espejo convexo. Por eso es negativo. Determine el aumento y la orientación de la imagen. Entonces yo quiero saber el aumento, ese aumento te puede salir positivo o negativa y ya vas a saber si la orientación es derecha o es invertida. Aplicamos la ecuación de los espejos, ahí está. Podemos reemplazar, con ello puedo determinar la distancia de la imagen. Reemplazamos, ¿ven? Siempre cuando nosotros reemplazamos en estas ecuaciones tomamos la regla de los signos. Mira, ahí está la distancia, la distancia focal menos 0,3. Vamos a trabajar en metros. Entonces, esta distancia de la imagen va a salir igual a menos 3 onceavos. Entonces, ¿qué tipo de imagen es? Es una imagen, si la distancia de la imagen es negativa, ¿qué imagen es? Una imagen real o una imagen virtual. Una imagen virtual, ¿no? Eso es por la regla de los signos, es una imagen virtual. Entonces podemos hallar el aumento. Ahí está el aumento. Entonces reemplazamos en el aumento. ¿Cuánto sale el aumento? Entonces reemplazamos. Menos y menos se va a hacer positiva y tengo un aumento positivo. ¿Qué significa que el aumento sea positivo? Cuando el aumento es positivo es derecha, ¿ve? Derecha. Derecha y de menor tamaño. ¿Ya? Entonces ya tengo lo que me pedían. Me pedían el aumento y la orientación. Orientación derecha. Si me hubiera salido el aumento negativo, hubiera sido invertida. ¿Consultas, chicos, hasta ahí? Entonces continuamos con la clase. Tengo el ejercicio número 7. En este ejercicio número 7 me hablan acerca de una lente. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre un espejo esférico y una lente. ¿En qué cambia?
Entonces acá en el caso de lentes también tenemos dos tipos de lentes, una lente convergente y una lente divergente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las lentes convergentes, los rayos refractados, porque en las lentes los rayos se van a refractar, los rayos refractados van a incidir, todos los rayos refractados se intersectan en el foco. Tengo una distancia focal. Como las lentes están formados por dos superficies esféricas, voy a tener dos focos. Dos distancias focales. En el caso de las lentes divergentes, los rayos refractados, la prolongación de los rayos refractados se van a intersectar en uno de los focos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una lente convergente y divergente? Que las convergentes, los rayos refractados, se intersectan en el foco, mientras que las divergentes, las que se intersectan son las prolongaciones. Entonces, veamos cómo se forman las imágenes en una lente. Entonces, acá, ¿cuál es la diferencia? En que el objeto, si en la zona del objeto es la zona virtual. Porque es como cuando nosotros nos ponemos nuestros anteojos, pues nosotros nos encontramos tras de los anteojos, por eso es la zona virtual. Y esta es la zona real. Entonces, en el caso de una lente convergente puede formar imágenes reales o virtuales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trazamos los rayos, el primer rayo que incide paralelo al eje óptico y se refracta pasando por el foco. El segundo rayo pasa por el centro de la lente y no se refracta. Cuando el rayo pasa por el centro de la lente, no se refracta. Y por último, tenemos el tercer rayo que pasa por el foco y cuando se refracta paralelo al eje óptico. La intersección de ellas me da la imagen. Puedo ver que esta imagen se encuentra en la zona real y observo que es invertida. Entonces, no te olvides que los espejos, en este caso las lentes, pueden formar tanto imágenes reales como invertidas. ¿De qué va a depender? De la posición del objeto. Tengo la distancia del objeto, la distancia de la imagen. Lo único que ha cambiado acá, a diferencia de los espejos esféricos, ¿cuál es? Acá ya no voy a decir que la distancia focal es la mitad de radio. No, eso es para espejos esféricos. Acá la imagen siempre se encuentra en la zona virtual. Eso es lo que ha cambiado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá, por ejemplo, tengo que en este caso una lente convergente no siempre forma imagen. Por ejemplo, cuando el objeto se encuentra en el foco, no forma imagen. Que el objeto puede formar también imágenes virtuales y aumentadas. Eso va a ser cuando el objeto se encuentra entre el foco y el vértice, ¿no? El centro de la lente. Entonces acá yo puedo ver que la imagen es virtual y aumentada. Mientras que cuando nosotros hablamos acerca de una lente delgada, una lente divergente, las lentes divergentes solamente forman imágenes virtuales. Las lentes divergentes solo forman imágenes virtuales, ¿no? Entonces acá puedo trazar los rayos refractados y la intersección de estos rayos refractados me da la ubicación de la imagen. Esta imagen es virtual. No te olvides que el objeto para una lente se encuentra en la zona virtual. Las lentes divergentes solo forman imágenes virtuales. ¿Y qué se cumple para toda lente? Para toda lente se cumple la relación de las distancias, tanto del objeto como la inversa de la distancia de la imagen y la distancia focal. También se
cumple el aumento. Las mismas ecuaciones de los espejos esféricos, acá se cumple, lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? La regla de los signos. La distancia focal va a depender del tipo de espejos. Por ejemplo, en este caso, para las lentes, esta distancia focal es positiva si es convergente y divergente, la distancia focal es negativa. Entonces, la distancia focal depende del tipo de lente. La distancia del objeto siempre es positiva. Profesora, pero está en la zona virtual. No, acá siempre es positiva, no importa eso. Igual que el tamaño del objeto, siempre es positiva. La distancia de la imagen puede ser positiva o negativa, dependiendo si se encuentra, si la imagen se forma al otro lado de la lente, o sea, si la imagen es real, la distancia de la imagen es positiva. Y virtual, la distancia de la imagen es negativa. Lo mismo con el aumento era positiva, ¿te acuerdas? Cuando era derecha y negativa cuando es invertida. O sea, todo es lo mismo que los espejos esféricos, la regla es la misma, no ha cambiado. Lo único que acá ya no tengo espejo cóncavo, pues, ¿no? Tengo acá lente convergente y lente divergente. Solo eso ha cambiado. Entonces, para finalizar, revisamos nuestro último ejercicio. El ejercicio 7. En este ejercicio número 7 me hablan acerca de una lente. Un objeto de 10 centímetros de altura se encuentra ubicado a 2 metros del centro de una lente. O sea que me están dando la distancia del objeto a la lente, que es de 10 centímetros. ¿Ya? Entonces está dando un objeto de 10 centímetros de altura, la distancia del objeto, 10 centímetros. ¿Dónde está ubicado? A 2 centímetros. Entonces tienes la distancia del objeto a la lente es 2 centímetros. La distancia del objeto siempre es positiva. Entonces, acá como te están diciendo que se trata de una lente convergente, entonces ya sabes cómo es la distancia focal. ¿Cómo es la distancia focal? Convergente. Convergente es positivo. La distancia focal es positiva. Entonces, la distancia focal va a ser positiva. Entonces hallamos el aumento. El aumento es la relación de las alturas o también la relación de las distancias. La distancia, la altura de la imagen es 40 centímetros porque acá te dice, la imagen es invertida. Entonces acá, mira, imagen invertida significa que el aumento va a ser aumento negativo, ¿no? Aumento negativo. Y de 40 centímetros. Y 40 centímetros. Por eso acá se pone negativo porque esta relación tiene que salirte negativo. Ahí está, por eso ese signo negativo. El aumento es negativo, por eso acá. La altura del objeto es 10 centímetros. Entonces acá esta sí es por fórmula, menos la distancia a la imagen sobre la distancia del objeto. Profesora, esto está en centímetros, no hay problema. Acá te va a salir en metros. La distancia de la imagen es de 8 metros, positiva. ¿Eso qué significa que sea positiva? Que la imagen se va a encontrar en la zona real. Entonces, aplicamos la ecuación para poder hallar la distancia focal. Esta distancia focal va a ser igual a ¿cuánto? La distancia focal es igual a 1,6 metros y sale positiva. Sale positiva y es cierto porque la lente es convergente. Es lente convergente. Lente convergente. Y eso lo encontramos en la clave D.
Finalmente tenemos nuestro ejercicio número 8. En el ejercicio número 8 tenemos también una lente. En este caso es una lente divergente, ¿no? A 30 centímetros de una lente delgada divergente, ahí está la lente divergente, se coloca un objeto formándose una imagen de 20 centímetros del centro de la lente. Determine la distancia focal y el aumento. Entonces, en este ejercicio, lo que estamos dibujando acá, la imagen cómo se va a formar, y por los datos que me proporcionan me dice que la distancia del objeto es de 30 centímetros. A 30 centímetros de la lente se coloca un objeto. Distancia del objeto siempre es positiva, eso es por la regla de los signos. Luego te dice que se va a formar una imagen, formándose una imagen a 20 centímetros del centro, a 20 centímetros del centro. Entonces esa es la distancia de la imagen. Y se puede observar que esta imagen se encuentra en la zona virtual, ¿no? Zona virtual. Entonces por eso es el signo negativo. Cuando la imagen se encuentra en la zona virtual, esta distancia le colocamos el signo negativo. Con eso, ¿podemos determinar la distancia focal? Claro, aplicamos la relación de las inversas de la distancia y tenemos la distancia focal. Esta distancia focal es negativa y es cierto, ya que el espejo es, en este caso, es una lente divergente. La lente es divergente. Podemos hallar también el aumento. Hallamos el aumento y el aumento sale positivo. Es positivo porque la imagen es derecha. La imagen es derecha. Eso sería todo, chicos, respecto a este tema de lentes, espejos. Si tienen alguna consulta, por favor, los escucho. Si no, también pueden acceder a sus consultas académicas. ¿Hay alguna consulta? Ok. Entonces, veamos las claves de sus ejercicios propuestos. Entonces ahí nos quedamos, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase.